Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Power Around the World. En el video de hoy, acompáñanos a la segunda parte de la visita al Parque Ghibli en Nagoya. El año pasado fuimos a nuestra primera visita, pero en marzo del 2024 abrieron 2 áreas nuevas, por lo que en esta visita veremos esas áreas. Y si te gustaría ver la primera parte en donde visitamos las 3 áreas originales que incluyen el gran almacén, te dejo el enlace por aquí arriba y en la descripción del video. Antes de iniciar, yo sé que este video tomó un poco de tiempo desde la visita hasta que se publicó, ya que te platico que inicié a dar recorridos por Nagoya y Shirakawa-go y afortunadamente este mes tuve muchos recorridos, por lo que tuve menos tiempo para editar. Aún así quería que el video quedara con el mismo nivel que los anteriores, así que me tomé el tiempo necesario para editarlo. Por cierto, si en tu visita a Japón te interesaría recorrer Nagoya o Shirakawa-go y te gustaría saber más sobre estos recorridos, puedes enviarme mensaje por Facebook, Instagram o correo electrónico. Te dejo en la descripción los enlaces a mis redes sociales y ahí también puedes ver adelantos de cuando viajo para grabar videos y así saber qué videos vendrán. Ahora sí, comencemos. Antes que nada te recuerdo que el parque está en la ciudad de Nagoya en el Parque Morikoro, o también conocido como Parque Conmemorativo de la Exposición de Aichi. En el video pasado te comentaba que Nagoya se encuentra a aproximadamente 1 hora 40 de Tokio, pero el parque se encuentra casi a 1 hora de la estación de Nagoya, por lo que llegar a él desde la estación de Tokio tomará casi 3 horas y desde la estación Shin Osaka en Osaka tomaría un poco más de 2 horas. Te comento esto para que lo tengas presente al momento de hacer tu itinerario de viaje y veas si es mejor quedarte una noche antes a dormir en Nagoya o llegar directamente desde tu ubicación anterior. También te comentaba en el video pasado que hay 2 formas de llegar en transporte público desde la estación de Nagoya, y como en esta ocasión vamos a ir por metro, aproveché para grabarte el recorrido más detallado y que sea lo más sencillo posible para tu visita. Iniciamos con el supuesto de llegar en tren bala a la estación de Nagoya o de hospedarte cerca a la estación de Nagoya. El primer paso es seguir las indicaciones que dicen Subway hasta ver el característico reloj dorado de la estación de Nagoya. Una vez en el reloj dorado, nos vamos por el lado izquierdo y salimos por las puertas. Por cierto, sé que también puede ser por el lado derecho, pero esto es solamente una opción para las personas que es su primera vez en la estación de Nagoya. Vamos a seguir caminando como si nos dirigiéramos hacia la calle y pasamos la parada de los taxis. Un poco más adelante están unas escaleras que van hacia el subterráneo. Bajamos las escaleras, cruzamos el pasillo y encontramos una de las entradas al metro. Para ir al Parque Ghibli hay que tomar la línea Higashiyama, que se identifica con el color amarillo. Pasamos ya sea la tarjeta IC como una Suica o Pasmo, o un boleto de papel por el torniquete, y entramos para bajar a la plataforma del lado que va con destino a Fujigaoka. Una vez en el metro, esperamos hasta llegar a la última estación, que te recuerdo se llama Fujigaoka. Y ya que llegamos, vamos a seguir los señalamientos para hacer el traslado a la línea Linimo. Para esto, primero bajamos las escaleras y nos vamos por la salida 3, que justo tiene en su letrero el nombre Ghibli Park. Para esta transferencia hay que salir del metro, así que volvemos a pasar ya sea la tarjeta IC o el boletón en el torniquete. Y justo en la salida 3 está la entrada también número 3 hacia la línea Linimo. Bajamos estas escaleras. Para este tren también podríamos utilizar una tarjeta IC como la Suica o Pasmo, o comprar un boleto en las máquinas para entrar por el torniquete. Y por cierto, aquí están los lockers de esta estación, aunque como son poquitos, te recomendaría que si necesitas locker para tus maletas, busques uno disponible en la estación de Nagoya, ya que tiene mucha más cantidad de lockers y en las oficinas de información turística pueden decirte en dónde hay lockers disponibles. Y bueno, volviendo al recorrido, bajando las escaleras se encuentra la plataforma, y aquí, como en la primera estación, solo hay que irse del lado donde vaya a salir primero el tren. Que por cierto, este tren es el único con motor lineal de levitación magnética en todo Japón, lo que hace una experiencia única en tu viaje. También por su sistema de levitación magnética, este tren es muy silencioso y con muy poca vibración, además de que es un tren que no tiene conductor, así que podrás tener unas increíbles vistas. Te comparto una parte del recorrido, pero después de este video subiré el recorrido completo que tomé en este tren por si te interesa verlo en acción.
We will soon make a brief stop at Aichi-Kyohaku Kinen-koen. The doors on the right side will open. Y bueno, nos bajamos al llegar a la estación Aichi-Kyohaku Kinen-koen, donde las escaleras también nos reciben con los logos de las áreas del parque. Salimos pasando de nuevo ya sea la tarjeta IC o el boleto por el torniquete y nos vamos hacia el lado derecho a la salida número 2. Bajamos ya las últimas escaleras y llegamos a la entrada del parque conmemorativo Aichi Expo 2005, o también llamado Parque Moricoro, que alberga el Parque Ghibli. Lo primero que tenemos al lado izquierdo es el módulo de información, que cuenta también con unos pocos lockers, y el mostrador, donde además de dar información tienen servicio de guardaequipaje. Sin embargo, al ser un espacio un poco pequeño y como cuando fui estaban ya todos los lockers ocupados, continúo con mi recomendación de intentar dejar tus maletas desde la estación de Nagoya. Y siguiendo derecho, nos dirigimos al elevador temático que vimos en la primera parte del video, que por cierto, aprovecha para ver la vista desde este elevador, ya que es súper linda. Y ahora sí, bajamos y cruzamos el parque central, que del otro lado tiene el gran almacén, y nos dirigimos a la primera área que veremos el día de hoy. Y si acaso se te dificulta encontrar el área a la que quieres ir, el parque cuenta con varios mapas, así como con voluntarios que están cerca a los mapas. Ellos se acercan y te preguntan si necesitas ayuda. Y ahora sin más, empecemos con nuestro recorrido. Y esta área nos recibe con la boca de la bruja. Esta entrada hace alusión a la bruja Bela Yaga de la película Erwick y la bruja, y es la entrada perfecta para esta área que justamente se llama el Valle de las Brujas. Esta área reúne elementos de diversas películas relacionadas a las brujas, que son Kiki, entregas a domicilio, el castillo ambulante, también llamado el increíble castillo vagabundo, así como Erwick y la bruja, y es el área más extensa de las 5 áreas del Parque Ghibli. Al pasar la revisión de boletos, se encuentra el restaurante Horno Volador o Flying Oven. Este restaurante se encuentra junto al estanque y cuenta con varios platillos de estilo europeo. Aunque a lo que vi, había fila para entrar, por lo que hay que considerar el tiempo de espera para entrada y el tiempo de comida, y tomarlo en cuenta para que alcances a ver todo lo que tiene esta área. Y es que en esta área se encuentran varios edificios a los que se puede ingresar solo si cuentas con el boleto o Sampo Premium, por lo que te recomiendo que si tienes este boleto, aproveches lo más que puedas el tiempo para entrar, ya que en estos edificios, aunque no se puede grabar ni tomar fotos del interior, tal como te comentaba en el video anterior con la tienda de reparaciones y antigüedades en la Colina de la Juventud, lo que sí puedes hacer es abrir cajones y puertas y descubrir todos los detalles que hay en estas casas. Y por aquí tenemos una de las casas a las que puedes ingresar con el boleto o Sampo Premium, que es la Casa de la Bruja. Esta es la casa a donde va a vivir Erwick en la película Erwick y la Bruja, y aquí puedes ver habitaciones como el dormitorio, la cocina, el taller de Bela Yaga e incluso el patio. Y si cuentas con el boleto o Sampo, puedes disfrutar de lugares y tiendas recorriendo la Avenida de las Ruinas, como las fuentes, la Torre de los Aviadores, donde los niños menores de 12 años pueden subir al segundo piso de una forma muy divertida. También está la Torre del Reloj, en donde puedes explorar, siguiendo el nombre de la avenida, unas ruinas. Y también, a un lado de la torre, puedes hacer fila para tomarte una foto con Cabeza de Nabo y el castillo ambulante como fondo. Por el frente de la torre puedes entrar y subir las escaleras hasta encontrar esta linda vista del castillo ambulante, que por cierto se mueve. Te dejaré en cámara rápida el movimiento para que puedas apreciarlo completo. Y ahora vámonos para allá, que justo esa es nuestra siguiente parada. El castillo de Howl es otro de los edificios a los que puedes entrar con el boleto o Sampo Premium. Por cierto, en el video anterior te compartí los tipos de boleto y precios, pero como actualización, la venta de boletos ahora se realiza con 2 meses de anticipación. Es decir, si quieres visitar el parque en febrero, la venta de boletos se realizará en diciembre y se sigue realizando el día 10 de cada mes a las 2 de la tarde, hora de Japón. También es importante recordarte que en el parque siguen sin tener taquilla para venta de boletos, por lo que debes llegar ya con un boleto para el día de tu visita. En la descripción del video te dejo el enlace de la página oficial para la compra de boletos. Y bueno, al ser un lugar donde no se permite tomar fotos ni videos del interior, mientras te muestro los impresionantes detalles del exterior, te platico que el impresionante castillo de Howl mide aproximadamente 20 metros. También, como te mostraba hace un momento, algunas partes del castillo se mueven y sacan humo varias veces por hora, por lo que fácilmente podría tocarte verlo en acción.
Al entrar por las escaleras, se encuentra la sala de estar con el horno de Calcifer, el fregadero, la mesa, la habitación de Sophie y mucho más. Y en el segundo piso está el dormitorio de Howl, su armario, su estudio, el baño y la habitación de Markle. Puedes movilizarte ya sea entre ambos pisos e incluso hacia afuera, ya sea por las escaleras o por este increíble elevador. La parte de arriba también expulsa vapor de agua varias veces por hora, y al estar adentro también puedes asomarte por varios de los balcones como el que se ve aquí. Ahora nos dirigimos al último edificio al que puedes entrar con el boleto Osampo Premium, que es la residencia Okino. Esta es la casa en donde vive Kiki, el personaje principal de Kiki Entregas a Domicilio, hasta que se va a entrenar como bruja. Antes de pasar la revisión de boletos o justo después de salir, puedes pasar al jardín que está delante de la casa, en donde encuentras flores y hierbas de cada estación, y desde ahí podrás tomarte unas increíbles fotos, ya que tienen un par de escobas con las que podrás emprender el vuelo en tu foto. Al entrar a la casa del lado izquierdo, está la tienda de brujas en donde Kokiri, que es la mamá de Kiki, hace medicinas. En este piso también puedes ver el recibidor, la sala y la cocina. Subiendo al segundo piso, puedes ver la habitación de Kiki y el estudio de su papá, en donde se dedica a su investigación sobre brujas. Al lado de la casa se encuentra el garage, y si nos dirigimos a la salida podemos ver un pequeño puesto en donde puedes comprar té. Y de regreso a la zona de las tiendas nos encontramos con este lindo Gigi. Y la primera de las tiendas que encontramos es la panadería Guchoki Pania, que es a donde Kiki y Gigi se van a vivir. Es un edificio con una técnica de construcción de madera tradicional europea, y aquí la corona de pan, como la que aparece en la película, se exhibe en el primer piso de la panadería. También hay una gran variedad de panes que puedes comprar, ya sea panes que puedes disfrutar con una comida en casa como baguette o panes que se pueden comer en el parque. Si subes por las escaleras desde el patio trasero o caminas un poco hasta el elevador de las brujas y subes, puedes echar un vistazo al interior del ático donde se alojan Kiki y Gigi. Y es que este elevador también te lleva al segundo piso de la sombrerería del sombrerero. Esta es la tienda de sombreros que dirige Sophie, personaje principal de la película Castillo Ambulante, y adentro también está su taller. Y para continuar con el ambiente de esta área, el edificio exterior también mantiene una técnica tradicional de construcción de madera europea. La tienda en el primer piso vende caramelos y sombreros originales, y arriba del patio hay una librería con una colección de libros relacionados con brujas y magia. Antes de irnos de esta área, te comparto que hay dos juegos disponibles. Al lado de la Torre de los Aviadores está la máquina voladora, que es un juego de aviones. Este juego es para niños de 3 a 12 años que deben ir acompañados de un adulto. Aquí el costo del boleto para subir es de 500 yenes por persona, aunque lamentablemente en este juego los adultos no pueden subirse sin la compañía de un niño. El otro juego es un carrusel con vehículos, animales y personajes de las películas de Estudio Ghibli. En este juego, el boleto para niños de 3 a 12 años tiene un costo de 500 yenes y el boleto para adultos tiene un costo de 1000 yenes. También te platico que otra opción para comer en esta área es este puesto de hot dogs o perritos calientes. En este puesto, los hot dogs se venden con un pan que tiene forma de patita de gato, y también venden papas fritas y bebidas. Ya para salir del área se encuentra la tienda Witch's Coven 13, y esta tienda tiene una gran variedad de artículos originales del Valle de las Brujas. Ahora vámonos a la segunda área de esta visita. Y antes de llegar, nos encontramos con la parada del Gato Bus, que puede llevarte de esta área a la del Bosque Dondoko que visitamos en la parte 1 del video. Por cierto, si quieres subirte al Gato Bus, el boleto tiene un costo de 1000 yenes y se compra en una máquina que está aquí mismo, y ya solo muestras tu boleto al staff. Y ahora sí, llegamos a la aldea Mononoke. Esta área está inspirada en el paisaje de aldea de montaña japonesa de la película La Princesa Mononoke. Pasamos la revisión de boletos, y aunque esta área es más pequeña que la anterior, tiene un par de cosas, así que vamos a verlas. Primero tenemos la torre de vigilancia del pueblo de Emishi, y luego tenemos esta estructura que se basa en el espíritu vengador o Tatarigami de la película. Aunque no se puede subir a ninguno de estos, son súper lindos de ver junto con la estructura de Otoko. Esta estructura también es un resbaladero para niños menores de 12 años solamente. Y es que son súper lindas de ver, ya que ambas estructuras tienen un precioso diseño de mosaicos que puedes apreciar de cerca. Siguiendo el camino, nos encontramos con Tataraba,
que es un lugar diseñado como en la película en donde puedes aprender a hacer gohe mochi, que son pasteles de arroz o también llamado arroz frito, y es una especialidad de la región de Chubu, hecha en una parrilla de carbón, tal como se cocina en aldeas como Shirakawa-go. Esta experiencia tiene un costo de 1200 yenes por persona, que incluye la barra de mochi y un bote de salsa de tu elección. Las salsas disponibles son de miso con nuez, salsa de soya, napolitana, que es a base de ketchup y opcionalmente puedes agregarle queso, y curry japonés. Y bueno, una vez que escoges la salsa que quieres probar y haces el pago, te entregarán la bandeja con el mochi y la salsa y te asignarán una parrilla de carbón para cocinar. Puedes dejar tus cosas en las cestas de abajo para comenzar. El staff es súper amable y nos ha explicado todos los pasos para cocinar que te comparto a continuación. Primero hay que poner los mochis al centro de la parrilla. Segundo, cada 30 segundos hay que girar el mochi para que se vaya asando por ambos lados. Tercero, después de aproximadamente 5 minutos, ambos lados empezarán a dorarse y cuando esto ocurra pasamos al cuarto paso. Por cierto, mientras estás asando el mochi, puedes tomarte un vasito de té verde o agua y ambas bebidas pueden ser ya sea frías o calientes. Volviendo a la parrilla, ya que están por pasar los 5 minutos, vamos preparándonos abriendo y revolviendo un poco los botes de salsa. Y pasamos al cuarto paso, que es sacar el mochi de la parrilla y ponerlo en el plato para cubrirlo por ambos lados con la salsa. En el quinto paso, regresamos el mochi a la parrilla y ahora cada 3 segundos vamos a dar la vuelta al mochi. Seguimos realizando este movimiento cada 3 segundos hasta que aproximadamente 1 minuto o minuto y medio después, el staff nos indica el sexto paso, que es volver a sacar de la parrilla el mochi y dar otra capa de salsa. Y aquí, como comentaba antes, en el caso de la salsa napolitana, puedes agregarle una capa de queso. Y esta opción está ya que te platico que la salsa napolitana es parte de un platillo típico de la ciudad de Nagoya. Ahora en el séptimo paso, volvemos a poner el mochi en la parrilla y volvemos a girarlo cada 3 segundos por aproximadamente 1 minuto más. Y como último paso, cuando nos indique el staff, retiramos el mochi de la parrilla, lo ponemos en el plato y ahora sí, terminamos. Una vez terminado, puedes salir a comer el mochi en las bancas que están afuera. Terminando de comer, pasamos al último lugar de esta área, que es la tienda de descanso. Esta tienda vende artículos originales y también refrescos para ayudarte a relajarte y recargar energía. Y bueno, antes de irnos damos una última vista a esta área. Y también nos despedimos del gato bus. Salimos de la aldea Mononoke, pero antes de irnos completamente del parque, disfrutamos de unos deliciosos helados en esta cafetería llamada Soyogo Café. Y por supuesto que pasamos a la tienda de recuerdos para unas últimas compras. Para regresarnos, subimos a las plataformas 3 y 4, para de ahí tomar el tren que va a la estación de Fujigaoka,
y tomar el metro para volver a la estación de Nagoya. Y bueno, espero que te haya gustado este video y que te sirva mucho para tu viaje. Si así fue, te recuerdo darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tu familia y amigos. Nos vemos a la próxima. Bye.